Ok, excelente. Sean bienvenidos, damas y caballeros, a la jornada programada para este día, donde tendríamos el octavo encuentro de los programados en el desarrollo de la asignatura y corresponde la discusión del último tema de lo que son los contenidos que estamos revisando en la Administración Financiera Básica. Antes de iniciar, recordarles, damas y caballeros, que para efectos de ingresar al detalle de las reuniones siempre se requiere que sea con correo institucional, para efectos de evitar inconvenientes con el detalle de los accesos a la sala de reunión. También recordarles que en estos espacios que tenemos de discusión se busque el mayor provecho, procurando que cualquier duda, pregunta o inquietud que se tenga pueda ser ventilada en el momento. No hay ningún inconveniente, damos el espacio para ello. O si le estiman pertinente, pues lo que vamos a hacer es siempre al final dejar el espacio para preguntas y respuestas, para efectos de poder compartir opiniones o externar alguna inquietud o reforzar alguna idea. En el sentido fundamental también es importante recordarles, compañeros, que después de esta discusión se va a compartir tanto las instrucciones como la información del caso de estudio que van a resolver, para efectos de que demos por cerrada el apartado de las actividades evaluadas de la asignatura y así demos por finalizada lo que es la discusión en la asignatura. En ese sentido, el objetivo de la presente reunión es que emitamos valoraciones sobre aquello que se considera ya algo como por sentado en el ámbito de finanzas y aquello que se considera que aún es etapa de discusión. Es decir, el objetivo fundamental ahora, damas y caballeros, es generar en ustedes ese pensamiento crítico, esa capacidad de criticar, ¿verdad? De cuestionar aquello que se nos ha enseñado para efectos de ser disruptivos. Y el hecho de que durante 5, 10, 20 años yo haya escuchado que algo es correcto, no significa que lo va a hacer de manera imperenne, ¿verdad? Entonces, la idea fundamental de esta discusión, compañeros, es generar en ustedes esas reflexiones, ¿verdad? Ese sentido de crítica, de discusión, que permita que ustedes tengan un panorama más claro de cómo van a ir viendo los distintos contenidos a lo largo de la maestría, por el hecho de que esta materia era el punto de partida que sentaba las bases para efectos de los demás contenidos que van a ver. Entonces, la jornada de ahora por eso se ha rotulado así: el fin del principio. Es decir, primera materia que estamos viendo y ahora estamos cerrando esa materia, ¿verdad? El fin del principio. Y básicamente la discusión va a orientarse en dos vías. Primero, ¿qué es lo que sabemos sobre el ámbito de las finanzas corporativas? Evidentemente son elementos documentados, probados, ¿verdad? Que han sido replicados en muchas ocasiones. Y por otro lado, vamos también a platicar sobre lo que no sabemos sobre finanzas, o aquellos elementos o contenidos que, por su naturaleza o por sus características, aún no está tan claro cómo es que se comporta la evidencia empírica sobre esos fenómenos, ¿verdad? Entonces, en ese aspecto, iniciamos mencionando lo que sabemos sobre lo que son las finanzas. En eso vamos a iniciar indicando las 7 ideas más importantes sobre las finanzas documentadas al día de hoy. Esto lo he sacado del texto guía que tenemos, que es el de finanzas corporativas de Briley, ¿verdad? Para efectos de que ustedes tengan la noción de que esto es como una recopilación de aquello que la evidencia empírica ha determinado que es lo definido ya completamente en finanzas, ¿verdad? Aquello que se considera absoluto, aquello que se considera imperecedero y que es básicamente los pilares de trabajo sobre los cuales los gestores de finanzas desarrollan su trabajo diariamente. En ese sentido, lo primero que menciona la teoría es la participación e importancia del valor presente neto, herramienta que ya hemos discutido y hemos revisado a partir de la semana 5. Me recordarán ustedes que ese tema se vio en esa semana. Y la idea fundamental es que tenemos que tener claro que además de saber aplicar esa herramienta, también tenemos que tener la perspectiva de qué criterios debemos manejar, cómo interpretamos el valor obtenido, qué utilidad puede darnos eso y qué poder tiene esta herramienta para ayudarnos en nuestra gestión financiera. En ese sentido, básicamente lo que estamos haciendo es que cuando calculamos un valor presente neto, estamos preguntándonos si el proyecto vale más de lo que cuesta. Recordemos que la máxima en términos de las reglas de decisión de esta herramienta es
que si el valor presente neto de un proyecto es positivo o mayor que cero, se debe aceptar la inversión. Y lo contrario, si el proyecto genera un valor igual, menor, perdón, a cero, entonces debemos rechazarlo. En este caso lo hacemos basándonos en el hecho de que estamos estimando su valor, calculando lo que sus flujos de efectivo valdrían si se ofreciera a inversionistas por separado un derecho sobre ellos en los mercados de capital. Recordemos que en el caso del valor presente neto, los flujos de efectivo son descontados o son castigados a una tasa de interés particular. Ya hemos mencionado que se conoce como tasa mínima aceptable de riesgo, tasa de rendimiento, costo de capital, costo de oportunidad, rendimiento mínimo requerido, entre otros. Entonces, la idea fundamental es que nosotros nos basamos en el rendimiento de un sector, en el rendimiento de un mercado, para efectos de descontar nuestros flujos. Entonces, desde esa perspectiva, lo que estamos haciendo es que partimos de la premisa de lo que otros pagarían por el proyecto o inversión en la que estamos evaluando. Y esa es la razón por la que calculamos el valor presente neto, descontando los flujos de efectivo a un costo de oportunidad de capital, ¿verdad? O la famosa tasa de interés. Es decir, el rendimiento que se espera que ofrezcan los valores que tienen el mismo grado de riesgo que el proyecto. Lo que decía en su momento, cuando hacíamos la discusión entre las herramientas de análisis del BPN y la TIR, cuando decíamos que la TIR podía ser un valor espectacular, pero solamente en papel, porque las condiciones de mercado, el riesgo en el cual están sujetas las empresas que están trabajando en ese sector y las características, ¿verdad?, del negocio que estamos evaluando, son los que me determinan qué tipo de rendimiento realmente puedo percibir. Si el sector en el que trabajo me genera un rendimiento promedio de un 12-16%, ¿verdad? Y la TIR que obtengo es de un 60%, bueno, se mirará bonito en papel, ¿verdad? Pero realmente es imposible obtener ese rendimiento. Y estamos hablando de un proyecto que está dentro de este sector, de este segmento que estamos hablando en particular, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, la idea es de que nosotros basamos el valor presente neto en términos de lo que otros pagarían por él. Al descontarlos, calculamos el precio que unos inversionistas esperarían obtener a esa tasa de rendimiento. ¿Ya? Es decir, la evidencia empírica ha determinado que esa es una de las mejores formas, ¿verdad?, de asignarle valor a una inversión. Hay muchos métodos de evaluación. De hecho, hay una asignatura que así se llama Valuación de Empresas, en las cuales ustedes van a conocer alrededor de 5 a 7 métodos de evaluación, dependiendo el correo que se las imparta, y todas tienen que ver precisamente con eso, en asignarle valor a inversiones o a unidades productivas o empresas. Entonces, partiendo de ahí, es importante saber que nosotros nos basamos en lo que la evidencia empírica indica, que esa es la mejor forma sobre la cual se puede partir para darle valor a una inversión. Dos, el modelo de precios de los activos de capital. Recordarán que en la clase que vimos la semana anterior, vimos el modelo del WACC o WAC, que se le llamaba, ¿verdad? Capital Asset Price Model, que tiene que ver con el modelo de precios de activos de capital, donde vinculábamos, ¿verdad?, dos rendimientos. Uno, que era la tasa libre de riesgo, y dos, el beta multiplicado por una diferencia en las tasas de interés. Lo que tenemos ya definido, ya sentado en finanzas, es de que el atractivo de este modelo es que entrega una forma manejable de pensar en el rendimiento que se requiere en una inversión riesgosa. ¿Por qué recalcamos el término riesgosa? Porque cuando utilizamos el modelo de precios de activos de capital, hacemos uso del beta. Y recordarán ustedes, en la clase 7, vimos que el apartado del beta se refería a la sensibilidad o el grado de cambio que experimentaban mis ingresos ante cambios en el mercado. Entonces, partiendo de la premisa del valor estadístico, yo puedo darle una participación al riesgo en cualquier inversión mediante el beta. Y decíamos que tenían que considerarse dos tipos de riesgos, el que se puede diversificar y el que no. Recordarán que el que se puede diversificar lo hacíamos a través de la, valga la redundancia, diversificación, que era el riesgo propio, ¿verdad? El riesgo que como empresa se tenía. Y la evidencia ha demostrado desde que Harry Markowitz en 1950 postuló la teoría de los portafolios, de que mientras más se pueda diversificar una cartera de inversiones, menos riesgo se corre como empresa. Sin embargo,
hay otro tipo de riesgo que no se puede diversificar, que es el riesgo de mercado. Y decíamos en una de las últimas slides de la presentación de que para una cartera bien diversificada, en caso de un inversionista experimentado, la única preocupación que le queda es de que la cartera de inversiones suba o baje con el mercado, indistintamente de lo que le pase a la empresa. Entonces, es importante tener claro que hay herramientas para, por un lado, reducir el riesgo propio y por otro, medir el riesgo que no pueda diversificar. ¿Sí? Se puede medir el riesgo no diversificable por medio del valor afectado por un cambio, que en este caso todos los activos de la economía que están en ese mercado sufren también. Y es lo que decíamos como llamado beta. Si recordarán, en términos de empresa, el beta no es más que mi desviación estándar entre la varianza. En esencia es una división, punto. ¿Ya? Ya hablar de un beta a nivel de mercado, ya estamos hablando de un promedio de las betas de esas empresas que están en ese sector. Entonces, decíamos también y recalcábamos, ¿verdad? Que en nuestro caso, en nuestro país, tenemos la debilidad que esa data estadística no existe. Entonces hay que sacarla de manera empírica. Pero partiendo de la premisa de la teoría, pues vemos que es viable medir el riesgo que no podemos diversificar. Entonces, en la práctica, los únicos riesgos de los que la gente se preocupa son los que no puede eliminar, o los no diversificables, o los riesgos de mercado, ¿verdad? Riesgo sistemático, como le llama Briley. Esa es la razón por la cual el rendimiento requerido de un activo se incrementa o disminuye en base al beta, ¿sí? Que es la herramienta con la cual medimos el riesgo no diversificable. Tercero, la hipótesis de los mercados de capitales eficientes. Cuando hablábamos de cómo los títulos valores en un mercado, recordarán clase 1, los distintos tipos de mercados financieros y los distintos tipos de activos que se transan en los mercados financieros. Decíamos de que se parte de la premisa de que en el mercado existe toda la información disponible para que el precio de esa acción o de ese título sea el adecuado, el idóneo a ese momento. Entonces, partiendo de ahí, la idea fundamental sobre finanzas es de que los precios de los valores reflejan de forma apropiada la información disponible y responden con rapidez a la nueva información, tan pronto como está disponible. Y esto es lo que se conoce a nivel de finanzas corporativas como la teoría de mercado eficiente. ¿Ya? Mencionábamos en su momento, ¿verdad? Lo que pasó en algunos casos, como en la situación de las acciones del banco de Lehman Brothers, que inició operaciones en septiembre, ¿verdad? Creo que fue 18, si mal no recuerdo, de septiembre del 2008, a las 9 de la mañana, con un valor en las acciones, y al final del mismo día las acciones valían centavos. O sea, se desplomaron completamente en un solo día, producto del pánico que se dio, que la gente llegó a retirar todo su dinero y pues el banco fue ahogado financieramente. Quebró. Lo mismo que pasó con Enron, ¿verdad? El caso de WorldCom y Enron, lo mismo, el mismo tipo de situaciones, porque los propios dueños, ¿verdad? Los propios directivos de la empresa vendieron en manada sus acciones. ¿Y qué imagen le puede dar a usted como miembro del mercado y accionista de esas empresas si los propios dueños están vendiendo sus acciones? Pánico, ¿verdad? Entonces, en teoría, la perspectiva de lo que es el movimiento de mercado parte de la premisa de que el título valor tiene un precio que incorpora todita la información disponible a ese momento, ¿verdad? Esa es una de las terceras ideas fundamentales en finanzas. Cuarto, algo que no hemos visto en términos de lo que son nuestras pláticas, pero que ustedes van a ver más adelante en otras asignaturas, que tiene que ver con el detalle de la aditividad de valor y la ley de conservación de valor. Esta es una primicia que afirma que el valor del todo es igual a la suma de los valores de las partes, ¿sí? Y algunas veces se conoce como ley de conservación de valor. Este es un término que se utiliza mucho en la asignatura Valuación de Empresas, porque surgen unas premisas por ahí de que el valor de una empresa parte de su precio de mercado, en el caso de su precio de acciones. Esa es una forma, ¿verdad?, de evaluar una empresa. Sin embargo, el hecho de que la empresa tenga también elementos de imagen reputacional, elementos de cuestiones medioambientales, elementos de situaciones tributarias, elementos de situaciones políticas, etcétera. O sea, muchos otros elementos que no son tan fáciles de medir ponen como en entredicho, ¿verdad? Esa situación de la agregación de valor. Sin embargo, hoy por hoy, cuando evaluamos un proyecto que arroja una sucesión de flujos de efectivo,
suponemos que los valores siempre se van a añadir. Es decir, cuando hacíamos el ejemplo de la actividad que les tocó hacer cuando hablábamos de la inversión del edificio, ¿verdad? Que hablábamos de un flujo de efectivo negativo en el momento cero. Y después teníamos entradas de efectivos que se daban a lo largo de 2 años. Después, lo que estamos asumiendo es de que cada vez la entrada de efectivo iba a ir agregándose, iba a ir sumándose al valor del proyecto. Y por eso encontrábamos un valor presente neto positivo en aquella oportunidad. Como les he dicho, básicamente la evidencia empírica hoy por hoy así lo manifiesta, así lo prueba y por eso se considera que es uno de los elementos básicos de finanzas. La adición de valor también significa que uno no puede incrementar el valor juntando dos compañías completas, a menos que con ello se incremente el flujo de efectivo total. ¿Qué es lo que sucedía, por ejemplo, cuando vinieron las iniciativas de privatización en la década de los 90? Cuando se vio de que había oportunidad de que en vez de que se fusionaran o que se combinaran varias instituciones financieras, por ejemplo, lo que se promovió es que inversionistas extranjeros las compraran enteras. Ahí tenemos el resultado, ¿verdad? Lo que pasó con los bancos de nuestro país, que empezaron a tener un incremento bastante acelerado en términos de rendimiento y productividad, ¿verdad? Después, ¿qué pasó? No está muy alejado del tiempo que estamos hablando. Quizás será unos 6, 8 años hacia atrás, que también estábamos viendo de que, por ejemplo, el Banco Agrícola, que era salvadoreño, ¿verdad? Comprado por don Archie Baldocchi y las personas que él respaldó en su momento, en la década de los 90, vendió Banco Agrícola. ¿Qué es lo que hizo? No se fusionó, no se combinó con otra institución, sino que lo que hizo fue que un inversionista extranjero, en este caso Bancolombia, vino, vio el potencial y compró el banco. Literal. Compró todo, infraestructura, talento humano, marca, mercado, etcétera, todo. Y ahora el banco, pues es lo que es ahora, ¿verdad? El banco más grande que funciona aquí en El Salvador. Lo mismo podemos hablar de las otras instituciones, que en esencia replicaron el mismo modelo. Es decir, las fusiones o las combinaciones de empresas no se consideraron viables porque a la hora de hacer este tipo de estudios determinaron que realmente no agregaban valor, sino que lo que había que hacer era aprovechar las capacidades actuales de las entidades y sobre esa base pues empezar a desarrollarlas, ¿verdad? En otras palabras, no existen beneficios de las fusiones hechas solo para diversificarse. Lo que acabo de mencionar con el ejemplo que les indicaba de lo que es la banca salvadoreña. Quinta idea, la teoría de la estructura de capital. De hecho, entiendo que hay una asignatura que ustedes dentro de poco van a cursar que así se llama planeación de la estructura de capital. Tiene mucho que ver con el tema que vimos la semana pasada, donde mirábamos el análisis de la estructura de capital, donde encontrábamos el costo de capital promedio ponderado y mirábamos los distintos modelos para asignarle valor, ¿verdad? Para la tasa de descuento adecuada y mirábamos el efecto que tenían los impuestos, ¿verdad? Sobre las ganancias y el efecto que eso tenía en términos de ahorro, tanto financiero como porcentual. Entonces, poniéndose en contexto, nos dice la teoría que las decisiones de financiamiento que repercuten en la estructura de capital tienen incidencia en el valor global de la empresa. Es decir, no solamente yo puedo ver una hoja de Excel donde está un balance general y al costado derecho veo las distintas fuentes de financiamiento divididas entre activos, perdón, entre pasivos y patrimonio, sino que también tengo que proyectarme, debo prospectar el impacto que la decisión que se tome de esa estructura de capital va a tener sobre mi negocio. No es lo mismo que la gente diga, vamos a manejar una combinación de fuentes de financiamiento en el orden del 50-50, ¿verdad? Y que los accionistas estén enterados y lo sepan, a que de repente se les diga a los accionistas, señores, tenemos que endeudarnos más y ahora la proporción es 60-40. Le garantizo que a más de algunos se le va a ir, se lo garantizo. Por su aversión al riesgo, por el hecho de que está considerando que está perdiendo participación en la propiedad del negocio, probablemente vea otras alternativas de inversión, etcétera, ¿verdad? Pero ¿qué quiere decir? Toda decisión que se tome sobre la estructura de capital tiene efectos directos en el valor de un negocio, ¿sí? ¿Cómo se gestionan elementos tales como impuestos, ¿verdad? Que es la carga tributaria que debe pagar un negocio. Intereses, que es el dinero que pagamos por el uso de fondos de terceros. O los dividendos, que es otro punto que de hecho incluso
dentro de las herramientas que estamos discutiendo ahora, tiene su punto y aparte, o sea, muy específico, para que vean la importancia que eso tiene, implica que todos esos elementos son factores estratégicos que tienen repercusiones directas en el funcionamiento de un negocio, ¿verdad? Entonces, recuerdo que en la jornada anterior se mencionaba el caso puntual de una compañera que indicaba la situación de cómo hacer un análisis de ese tipo en su empresa y ahí se dieron un par de sugerencias, ¿verdad? De que se modificara la hoja en Excel, que se incorporara el rubro de impuestos y se agregara valor y se fuera viendo, ¿verdad? Cómo se modificaban los valores en distintos escenarios. Entonces, así como se hace ese ensayo, también hay que saber medir la repercusión que eso va a tener. Por ejemplo, si se maneja que el detalle del pago de impuestos ahora anda en el orden de, suponiendo, un valor se me ocurre, de $100,000 solo de impuestos, imaginemos si a la hora de utilizar ya un financiamiento externo y deducirnos los intereses de pagar $100,000 de impuestos, pagamos únicamente 50. Quiere decir que hemos tenido un ahorro de $50,000, que eso debe tener algún detalle de destino, ¿verdad? Debe ser ocupado para algo. Y todos esos elementos hay que irlos visualizando desde ya. Por lo tanto, el detalle relativo a cómo usted gestione correctamente el apartado de impuestos, intereses o dividendos son elementos estratégicos que afectan su valor empresarial, ¿verdad? Sexto, tenemos también la teoría de las opciones. Hay que recalcar, hay términos que son de uso común, ¿verdad? Porque opción se refiere más que todo a elementos de, si nos vamos a lo que dice la RAE, ¿verdad? Básicamente una opción es una alternativa, ¿verdad? Que depende de la decisión de una persona, su escogencia. Va, hasta ahí estamos bien. Pero el término opción en finanzas, que es la que nos compete, ¿verdad? En la jerga que estamos nosotros manejando, acorde al acervo, ¿verdad? De conocimiento. Opción se refiere específicamente a la oportunidad de negociar en el futuro términos que se establecen hoy. Es decir, yo el día de ahora me siento con un inversionista, establecemos vínculo de negocios y hacemos trato respecto a compra de algún insumo, de algún bien, materia prima, etc. Resulta de que hoy yo en este día estoy tipificando que voy a hacer una compra en cierto tiempo a X momento. Y lo que pretendo es que en ese momento en el que se hace la compra, se establece también el detalle del pago y aparte del pago, sus condiciones. Hay una asignatura que ustedes van a ver que tiene que ver con el elemento del manejo del riesgo, ¿verdad? Solamente les adelanto un poco. Que así como nosotros aprendimos a medirlo mediante las herramientas estadísticas, también existen otras herramientas financieras que nos permiten reducir el riesgo. Entre ellas tenemos distintas opciones, como se menciona acá, que no son más que instrumentos financieros negociados que permiten distribuir el riesgo. Ejemplo, los contratos a futuro o los forward, como se les conoce, ¿verdad? Asumo que es un término que para la mayoría pues es conocido o alguna noción se tiene al respecto. Por eso lo tomo como ejemplo. En el caso de un forward, por ejemplo, opera de esta manera. Imaginen, dos inversionistas, una persona con dinero y la otra persona con recursos. El que tiene recursos tiene petróleo, por ejemplo. Y el primero que tiene el dinero, lo que tiene es una planta refinadora. El dueño de la planta refinadora le dice al dueño del petróleo, yo te voy a dar entre ahora y la siguiente quincena 1 millón de barriles de petróleo. ¿Ya? 1 millón. ¿Tenés cómo poderlo suplir? Claro, sí tengo. Muy bien. Pero la clave es que yo te voy a pagar ese $1,000,000 ese 1 millón de barriles de petróleo al precio que tiene el barril ahora. Es decir, al precio de este día, no al precio que va a tener en 15 días. ¿Ya? Entonces, ¿qué estoy haciendo? Yo hoy estoy negociando términos de algo que se va a concretar en el futuro. Por eso se le llama contrato a futuro o forward, ¿verdad? Que en inglés significa hacia adelante. ¿Cómo opera esto? Bueno, establecemos ese vínculo, se firma el forward, que es un documento legal, ¿verdad? Que constituye un respaldo a esa transacción y se tipifica. Por ejemplo,
que cada barril yo dentro de 15 días lo voy a pagar a, ejemplo, $50 cada barril, por ejemplo, que es el precio de ahora, de este día. Resulta que en 15 días se efectúa la transacción, yo recibo el petróleo y yo debo pagar acorde al precio que acordé este día. Dos escenarios. El primero, por razones de mercado, el precio del petróleo se disparó y en vez de 50, dentro de 15 días está valiendo $100. ¿Ok? Yo acordé pagar 50 y voy a pagar 50. Punto. Se acabó. ¿Qué quiere decir? Yo voy a acordar pagar ese precio y ese precio se respeta acorde a lo que se ha firmado. ¿Quién está perdiendo aquí? El dueño del petróleo, ¿verdad? Porque el mercado estaba tasando el precio del barril a un valor muchísimo más alto que el que se acordó pagar en aquel entonces. ¿Ya? Un escenario. Dos, por las mismas situaciones de mercado, algunos conflictos como el de Rusia, Ucrania u otros elementos por ahí, ambientales, etcétera, el precio del petróleo se desploma y en vez de $50 vale 20 el barril de petróleo. El precio que yo acordé son $50 y $50 voy a pagar. Punto. ¿Qué significa? Que la persona que me vende el petróleo gana, sale favorecido por el hecho de que el mercado se dirigió hacia la baja y no hacia el alza. Por lo tanto, la persona que adquiere el compromiso de pagar debe irrestrictamente pagar ese valor, independientemente de cómo esté el mercado. Ahí es donde opera la palabra riesgo, lo que les mencionaba en su momento, de la famosa incertidumbre que está presente en toda transacción financiera. ¿Ya? El que suscribe un forward puede tanto ganar como perder. La clave es que siempre hay alguien que gane y alguien que pierde. Es imposible que ganen o pierdan los dos. ¿Ya? Entonces, así también tenemos otras opciones como los swaps, también tenemos otras opciones como los contratos eh, basados en commodities, tenemos también los derivados financieros y una gran variedad por ahí, ¿verdad? Que ustedes los van a ver ya más detalle cuando vean la asignatura que tiene que ver con la gestión de riesgo. Entonces, más o menos por ahí, no sé si queda claro el ejemplo, me gustaría que me retroalimentaran, por favor, si queda claro el ejemplo de cómo opera una opción. Hola, buenas noches, Lick. Buenas noches. Fíjese que no sé si estoy en lo correcto, usted me corrige, pero se parece mucho a la herramienta de futuros que utilizan, por ejemplo, plataformas como Binance, donde uno hace un contrato con criptomonedas, haciendo un estudio de la gráfica, ¿verdad? Para verificar o apostando, arriesgándonos al precio que nosotros suponemos que va a haber, ya sea a la alta o a la baja. Me recuerdo que funciona algo así, esa herramienta de los contratos a futuro. Ok, muy bien, solo una inquietud. En el caso de Binance, yo hoy acuerdo pagar el precio que va a tener en el futuro o al precio que tiene este día. El precio que tiene a futuro. Ah, entonces estamos hablando de un swap. Eso no es un forward, ese es un swap. El swap se caracteriza porque yo hago un cambio o hago un intercambio de las condiciones negociadas en un principio. Excelente ejemplo, me alegro que lo haya puesto, pero puede que se le llame un forward, pero la característica del forward es que yo hoy defino el precio, acorde a cómo está hoy el mercado. Por lo menos en materias primas así opera. Asumo que en el ámbito de criptomonedas, ¿verdad? O la criptodivisa, probablemente tenga otras modificaciones, otro tipo de variantes, ¿verdad? Puede ser, pero se apega más a un swap, a un forward, lo que usted me comentaba en Binance. No sé si queda clara la inquietud. Sí, Lick, sí, gracias. Excelente, perfecto, muy bien. Entonces, sí, creo que por lo menos el detalle del ejemplo se ha logrado captar, si no, pues con gusto lo podemos reforzar, ¿verdad? Entonces, se decía que las opciones son tan importantes que el administrador financiero necesita saber cómo evaluarlas en base a las siguientes variables. Es decir, la teoría y la evidencia empírica nos han indicado que una opción, ¿verdad? O cualquier alternativa financiera que usted pueda retomar, debe basarse en tres cosas. Uno, el precio de ejercicio y la fecha de ejercicio de la opción. Es decir, acuerdo el precio hoy y la fecha en la que vamos a hacer la transacción. O acordamos hacerlo a futuro, ¿verdad? En base al tiempo en el que voy a recibir el bien o materia prima que estoy comprando. Ese es uno. Dos, el riesgo del activo, ¿verdad? Como hemos dicho,
No es lo mismo, por ejemplo, el riesgo que corre una persona que compra petróleo al que compra madera, por ejemplo. ¿Ya? No es lo mismo el que compra eh, oro, ¿verdad? Al que compra diamantes, por ejemplo. O sea, son cosas muy distintas en términos del riesgo asociado a cada tipo de inversión. Y evidentemente, pues nuestra amiga, ¿verdad? La que nunca debe faltar, que es la tasa de interés, basada en el modelo de precios de activos de capital, ¿verdad? Para identificar la tasa de descuento correcta. Entonces, teniendo esos tres elementos, el precio, ¿verdad? Y la fecha en la que vamos a ejercer la opción, el riesgo del activo y su tasa de interés, podemos evaluarla perfectamente. De hecho, cuando ustedes vean los modelos de evaluación, cuando estén viendo el detalle de asignarle valores a los swaps, forward o contratos a futuro, van a ver que esas tres variables son las que les pide. Y sobre esa base, pues ustedes ingresan los datos, ¿verdad? En el modelito, que no es más que una formulita en Excel, para que ustedes encuentren el valor en términos financieros de esa opción. Y sobre esa base, pues tomar decisiones, ¿verdad? Por lo tanto, como decimos, en términos de lo que es evidencia, se puede mencionar que las opciones son elementos básicos y claves en el ámbito de las finanzas. Y el séptimo punto de lo que sabemos de finanzas, ¿verdad? Acorde a la evidencia empírica, es la teoría de la agencia. Esto tiene que ver con el hecho de que también debemos recordar que a nivel de las grandes corporaciones existe lo que se denomina gobierno corporativo, que tiene que ver con las buenas prácticas orientadas, aquellos comportamientos orientados, ¿verdad?, al buen desarrollo de las actividades normales de la institución. En ese aspecto, una corporación moderna es un esfuerzo de equipo que incluye cierto número de jugadores, como administradores, empleados, accionistas y tenedores de bonos. Si se percatan, todos forman parte de, pero unos son internos, otros son externos. Unos son técnicos, otros son operativos y otros son estratégicos. ¿Ya? Es decir, cada quien tiene como su cancha, por decirlo así, ¿verdad? Dentro de toda la estructura de lo que compone el gobierno corporativo. Entonces, la teoría de la agencia se refiere puntualmente, damas y caballeros, al hecho de que suelen existir conflictos entre los grupos de interés. ¿Cuándo se define un grupo de interés? Bajo ciertas características homogéneas. Por ejemplo, un grupo de interés, administradores, ¿verdad? Personal técnico, personal operativo, que gestiona recursos que no son de ellos. Empleados, la base administrativa, ¿verdad? Que tiene que ver con la parte del diario que hacer. Accionistas, que son los dueños, ¿verdad? Desde la perspectiva de manejar acciones. Tenedores de bonos, que estos son financistas, porque facilitan recursos, pero no son dueños, etcétera, etcétera. Es decir, a medida vamos identificando cada uno de estos participantes, determinamos que son grupos de interés. Y la teoría de agencia se refiere a los conflictos que pueden haber entre los intereses de cada grupo de interés, para la redundancia. ¿Por qué se menciona eso? Porque los economistas, en un principio, a principios del siglo XX, consideraban sin cuestionarse que todas estas personas jugaban en pro del bien de todos, es decir, todos dirigían esfuerzos hacia el mismo lugar. Pero en los últimos 30 años, estamos hablando de la década de los 80 para acá, se ha tenido mucho más que decir al respecto, porque existen elevados y marcados conflictos de interés y en la forma en la que las compañías tratan de superar esos conflictos. Cada uno de los agentes involucrados tiene sus propios intereses y necesidades, y en ocasiones entran en conflicto con los intereses de otros, ¿verdad? No me dejarán mentir los que trabajan en el ámbito de la banca. El ejemplo típico de problema de teoría de agencia. Créditos con mercadeo. Mercadeo promueve de manera brutal la colocación de créditos, ¿ya? A diestra y siniestra, 724 hasta debajo de las piedras. Llegan solicitudes. Viene créditos, ¡pum! Pone un alto. No cumple, faltan requisitos, no es sujeto a crédito, etcétera, etcétera. Y se caen, ¿verdad? Los casos. Créditos, ¿qué es lo que hacen? En teoría, cuidar que el otorgamiento de créditos sea en base a análisis de calidad. ¿Qué es lo que busca Mercadeo? Generar la mayor cantidad de solicitudes posibles. Ahí donde entra en conflicto el apartado de la teoría de agencia. ¿Ya? Son grupos de interés distintos que tienen intereses muy particulares y en ocasiones son hasta contrarios a lo que estamos discutiendo. ¿Ya? Otro ejemplo.
Cuando el apartado siempre en el ámbito de finanzas tenemos lo que auditoría está manejando como requisitos para que una persona pueda ser considerado cliente, ¿verdad? En base a sus políticas y todo. Pero resulta de que el nivel de captación de fondos está bien bajo y no hay recursos para poder prestar. Entonces puede que se flexibilice un poco, ¿verdad? Que no se haga de manera completa la debida diligencia para conocer al cliente, ¿verdad? Y eso que provoque que gente que probablemente tenga algún tipo de interacción con actividades ilícitas, financiamiento al terrorismo, etcétera, pueda que se filtre en una de las, en una institución que le permita captar sus fondos, ¿verdad? Por la misma situación. ¿Por qué? Porque el área de captación, a como dé lugar, debe conseguir plata, ¿sí? Mientras que auditoría dice, no, señores, tengan cuidado, no metan cualquier gente, vamos a hacer con sujetos a alguna investigación, vamos a ser observados por oficialía, etcétera, etcétera. Entonces, dos pequeñitos ejemplos que les he mencionado de cómo opera la teoría de agencia. O sea, es mentira, así con la palabra, mentira, que todo es verdad, al unísono, así, dirigiendo esfuerzos hacia el mismo lugar y todo, lo vamos a hacer en completa paz y armonía. Mentira, mentira. Esa es una inmensa, ¿verdad? Mentira. Porque desde la perspectiva de intereses, en cuanto a los grupos, siempre van a haber algún tipo de roces o conflictos. Ahí es donde estriba el principal desafío del gestor financiero, del gestor de recursos humanos o del director ejecutivo de una empresa. Léase aquí, en nuestro país, un gerente general, por ejemplo, ¿verdad? Porque yo les digo, tratar de llevar en armonía toda esa cantidad de intereses particulares por cada grupo es un arte. O sea, eso es impresionante el nivel de desgaste que eso puede generar si usted no tiene definida con claridad políticas, reglas, normas, etcétera, ¿verdad? Es impresionante. Entonces, la evidencia denota de que la teoría de agencia es algo que está presente en toda institución, empresa o negocio. Así de simple, ¿ya? Tenemos ejemplos que si queremos decir, mire, pero eso aplica solo para las grandes empresas. No, también aplica para empresas familiares. Ejemplo, si usted ve a un señor dueño de una empresa, ¿verdad? Probablemente tal vez no tenga mucha formación, pero sí tiene una experiencia impresionante en el ámbito de comercio. Usted se va a percatar si esa persona, de hecho, podrá verificarlo usted. Si usted verifica que esa persona tiene 45 o 50 años o más, es una persona muy amiga de utilizar dinero en efectivo. A lo sumo, tarjetas de crédito. A lo sumo. Pero él quiere pagar algo, dinero. Quiere comprar algo, dinero. Quiere que le paguen algo, dinero. ¿Verdad? Pero en la misma familia usted va a ver que los hijos que están involucrados en el negocio, que anden en el orden de los 20, 30 años, ellos no les gusta tocar pisto. A ellos les gusta la cuestión electrónica. Trabajan a través de transferencias, trabajan a través de movimientos, trabajan a través de apps. ¿Me explico? Y son dos personas de la misma familia y del mismo negocio. Pero ¿qué sucede? Los patrones de cultura financiera cambian acorde al tiempo. Un estudio realizado por la Universidad Fundepos de Costa Rica ha determinado de que por lo menos a nivel de Costa Rica, los jóvenes o aquellos que están hablando del rango de edad entre los 16, 17 años hasta los 25, ¿verdad? Jóvenes, ya con capacidad legal para adquirir derechos y contraer obligaciones, manifiestan expresamente de que ellos son totalmente reacios a ir a hacerle cola a un banco. O sea, para ellos eso es inconcebible, ir a estar de pie en un banco haciendo fila para algo. Jamás, nunca. Pregúntale a los papás de ellos, claro, 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos, sin problema. Pero ¿qué sucede? Los patrones de cultura financiera cambian. Por lo tanto, lo que es lo que les estaba mencionando, del ejemplo que tenemos de teoría de agencia en una empresa familiar, está siendo demostrado por la evidencia empírica que existe, ¿verdad? Entonces, hay mucho más que discutir, vea, por ahí, pero creo que como que ha quedado ya marcada, ¿verdad? La idea. Igual, como les digo, cualquier inquietud, pues con gusto la podemos discutir, ¿verdad? O ampliar. Con este detalle de la teoría de agencia, finalizamos las 7 ideas remarcadas de finanzas que son consideradas válidas, perpetuas, ¿verdad? E inamovibles, ¿verdad? 7 cosas que sí sabemos sobre finanzas. Ahora entramos a un terreno un poquito más espinoso, que de hecho, como Albert Einstein decía,
que la lista de lo que no sabemos es infinita, ¿verdad? Entonces, en el caso del texto de Briley, lo que él hace es enumerar 10 cosas que según su experiencia, ¿verdad? Son elementos propios de finanzas, pero que son situaciones que no están siendo completamente validadas porque la evidencia es bien confusa. O sea, puede ser algo que es como que estemos diciendo que existe una luz negra, ¿verdad? Algo como que existe también una dulce amargura, me explico, o sea, que al mismo tiempo es dos cosas. Entonces, en ese sentido, la discusión de ahora, con la que estaríamos cerrando la plática de hoy, tiene que ver con lo que en términos puntuales no sabemos de finanzas y tiene que ver con 10 problemas que no han sido solucionados. Recalco, no han sido solucionados no porque no se hayan investigado. Hay problemas de finanzas que tienen décadas de existir, pero como la evidencia empírica es tan difusa, ¿verdad? No permite ser concluyente. Para que vean lo importante que es la estadística en esto. Entonces, vamos a iniciar con la discusión de aquellos problemas que no están solucionados en finanzas. El primero, ¿qué es lo que determina el riesgo de un proyecto y su valor presente? Surge la duda, ¿por qué algunas compañías ganan rentas económicas mientras otras que se hallan en la misma industria no las ganan? ¿Son las rentas meras ganancias caídas del cielo o pueden ser anticipadas y planeadas? ¿Cuál es su origen y cuánto durarán antes de que la competencia las destruya? ¿Ya? Se conoce muy poco sobre cualquiera de estas importantes cuestiones, porque cuando se hacen estudios e investigaciones, no es tan fácil determinar un resultado concluyente porque la evidencia no lo permite. En el caso, por ejemplo, porque algunas compañías ganan rentas económicas mientras otras que están en la misma industria no la ganan. Ejemplo típico. Si usted compara cómo le va a Pizza Hut versus Domino's Pizza, acá, por ejemplo, si usted hace un pequeño sondeo de mercado, acá en San Miguel incluso, ¿cuánta demanda tiene lo que es el producto de la Pizza Hut versus la demanda del producto de la Domino's Pizza? Usted se va a llevar una gran sorpresa. Usted puede ver que la Pizza Hut todos los días, sin excepción, entre las 12 y 2 de la tarde, están full llenas, completas. Los fines de semana hasta se hace cola para entrar. Vaya a un establecimiento de la Domino's, ni vehículos va a haber parqueados afuera. Y ambas están en el giro de comida rápida y son pizzas. ¿Me explico? Entonces, ¿por qué es que una empresa gana y la otra no? Podría decir, mire, es que es mejor la de la Pizza Hut. Sí, pero ¿por qué? Ah, porque trae más queso. No es cierto, la pizza, la Domino's también tiene y la misma cantidad o quizás más. Me explico, o sea, hay muchos elementos que la evidencia no puede determinar de manera concluyente, porque muchas veces la gente puede decir, no, pero es que acaban de poner un negocio y de repente se pegó una levantada que qué barbaridad. Sí, o sea, siempre y cuando no haya sido apalancado por recursos ilícitos, ¿verdad? Las empresas que crecen muy rápido realmente pues llaman la atención. ¿Por qué? Porque hay otras que tardan años, años en llegar a tener ciertos niveles de holgura. ¿Me explico? Entonces, ¿qué lo determina? Se han hecho investigaciones por años y no han sido concluyentes al respecto. Entonces, también se pregunta, ¿por qué algunos activos reales son riesgosos y otros son relativamente seguros? No tenemos todavía un procedimiento general para estimar las betas de esos proyectos. Entonces, por lo tanto, la evaluación del riesgo del proyecto es todavía en lo fundamental un asunto de criterio personal. Es decir, muchas veces parte de la premisa de la experiencia previa que tenga un gestor de finanzas para determinar el riesgo de un proyecto. ¿Ya? Y sobre todo en nuestro caso, cuando estamos hablando de que no tenemos data estadística sobre la cual basarnos para hacer este tipo de análisis, ¿verdad? Ese es uno de los primeros problemas. El segundo, el riesgo y el rendimiento. ¿De qué nos hemos perdido? El modelo de precios de los activos de capital es un paso enorme para entender el efecto del riesgo sobre el valor de un activo, pero hay muchos acertijos sin resolver, algunos estadísticos y otros teóricos. Recordemos que el factor riesgo es involucrado en esta fórmula a través del beta. Entonces, ¿qué es lo que ha determinado la evidencia? ¿Cuáles problemas existen? Uno, a nivel estadístico, parece que los rendimientos promedio de acciones de bajas betas son demasiado altos, es decir, mayores de lo que predice el modelo de precios de activos de capital, y que los de las acciones de altas betas son demasiado bajos.
pero esto podría ser un problema relativo a la forma en la que se hacen las pruebas y no al modelo en sí. Es decir, que la realidad económica es tan compleja y el modelo de activos de capital es tan sencillo que muchas veces deja por fuera algunos elementos que son propios del entorno y generan resultados diferentes. Cualquiera puede decir, una acción con una beta alta experimenta un cambio altísimo en su precio. Sí, en teoría, pero cuando se hace la investigación empírica se denota que no es cierto. Entonces, no es que estén mintiendo el mercado, sino que probablemente cómo estén aplicando el modelo sea el problema, ¿verdad? Entonces, ese es un elemento a discutir. ¿Qué otra debilidad se le puede mencionar a este problema? El elemento teórico. Surge una disyuntiva. Si dos personas tienen diferentes gustos, puede tener sentido para ellas tener portafolios diferentes, ¿verdad? O sea, inversiones diferentes, a pesar de operar en el mismo sector o industria. El modelo de precios de los activos de capital no es lo bastante rico como para enfrentar una circunstancia como esa. Es decir, si tenemos dos personas que están en el ámbito de la construcción, por ejemplo, y uno decide que prefiere invertir en activos reales, comprando y vendiendo viviendas, por ejemplo, que es lo que muchas empresas constructoras hacen, compran y venden viviendas, compran y venden activos reales, ¿verdad? Porque ahí se le llama. Mientras que otro diga, no, yo prefiero mejor irme por las acciones y compra acciones de Coca-Cola, de Apple, de Tesla, SpaceX, etcétera. Los dos están en el mismo sector, pero uno se siente más cómodo transando inversiones con activos reales, mientras que el otro lo hace con activos financieros. El modelo del costo de activos de capital no es capaz de discernir por qué uno prefiere una cosa y otro prefiere otra. ¿Me explico? Entonces, en ese sentido, son como las debilidades que en términos empíricos se le ha encontrado a ese método de evaluación. Tercero, ¿qué tan importantes son las excepciones a la teoría de mercado eficiente? Cuando hablábamos de lo que teníamos ya como certeza, ¿verdad? En finanzas, hablábamos de la teoría de los mercados eficientes, en el sentido de que los precios de los activos deberían, recalco, deberían reflejar toda la información disponible del activo en ese momento. Ajá, pero ahora bien, algunos investigadores creen que la hipótesis del mercado eficiente descuida aspectos importantes de la conducta humana, es decir, elementos subyacentes al subconsciente de las personas, patrones de compra, gustos, preferencias, etcétera, que no están dentro del modelo, porque no son tan fáciles de medir porque no son elementos cuantitativos, ¿verdad? Alguien puede decir, para que se ejemplifique el elemento de la conducta humana en cuanto a gustos y preferencias. Dos personas compran exactamente el mismo vehículo. Se me ocurre una Hilux 4x4 doble cabina, ¿ya? Pero uno dice, no, fíjese que yo le quiero quitar estas llantas porque lo quiero más bajito. Me gusta que el carro esté más pegado al piso, lo quiero más estable. Ah, ok, está bien. Se hace el arreglo y ahí sale. Y el otro dice, no, a mí me gusta el vehículo con llanta más robusta, más grande, quiero que esté más despegado del piso, quiero más alto. Mire, y usted va a meterse a terreno agreste. No es para andar en ciudad, pero me gusta más alto. Me doy a entender. Entonces, cualquiera podría decir, si estamos hablando de un vehículo 4x4, en esencia es para uso rústico, ¿ya? Pero no, uno lo compra para hacerlo más bajito, pero porque quiere tener doble tracción, ¿verdad? Pudiendo hallar modelos 4x2 bajos, pero lo que quiere es un modelo de ese tipo para modificarlo, y el otro lo que quiere es hacerlo más alto todavía. Y son realidades que se dan, o sea, son gustos en base a la gente, según sus preferencias. El, el, la hipótesis del mercado eficiente tiene esa debilidad en cuanto a la elección de activos financieros, ¿ya? Como el ejemplo que hemos puesto. Por ejemplo, hay psicólogos que encuentran que la gente tiende a acentuar demasiado los hechos recientes cuando están previendo el futuro. Por ejemplo, cuando la gente supo de la crisis del 2008 por la quiebra de Lehman Brothers, surgió el famoso pánico bancario. Toda la gente sacando dinero de sus bancos. ¿Es una acción racional? Sí, pero es una acción que se generó por la condición, ¿verdad? Por la paranoia que se despertó en ese momento. ¿Qué sucede? Hubo mucha gente que sacó su dinero para que 2 o 3 meses después lo volviera a meter en el mismo banco. ¿Me explico? Entonces, el hecho de que la conducta humana opere de ese sentido tiene mucho que ver con elementos que no están contemplados en el modelo. Si ello es cierto, podemos encontrar que los inversionistas son responsables de sobrereaccionar a una nueva información,
Por ejemplo, lo que pasó con las burbujas.com, ya lo hemos mencionado, ¿verdad? Que ya a finales de la década de los 90, principios de 2000, se empezó a hacer una venta desmesurada de dominios de Internet para crear empresas en línea. Entonces, estamos hablando de que eso generó que el valor de los dominios en Internet se disparara. ¿Qué pasó? ¿Había economía real detrás de eso? No, simplemente dominios de Internet. Después, ¿qué pasó? Al explotar, entre comillas, la burbuja, se desplomaron todos los activos que estaban respaldados en esa particular inversión. También tenemos las hipotecas subprime, lo que decíamos, ¿verdad? El que una vivienda o propiedad cambiara de manos constantemente, generando ganancias espurias por la especulación, ¿verdad? Por el diferencial de precios, generó un momento que después la economía no fue capaz de soportarse. Había tanto dinero circulando y tan poca riqueza material cambiando de manos que fue imposible mantenerla. Y en donde colapsó lo que fue la burbuja, ¿verdad? Entre otras, entre otras. Asimismo, otros arguyen que los precios de las acciones están sujetas a burbujas especulativas, donde los inversionistas quedan atrapados en un remolino de exuberancia irracional. ¿Qué pasó cuando se hizo la venta pública de las acciones de Facebook? Fue una carnicería total de gente queriendo comprar esas acciones. Las acciones originalmente iban a salir en un precio alrededor, según los analistas financieros que habían hecho el estudio, ¿verdad? Habían hecho un análisis que iban a rondar entre los 30 y 40 dólares el día que se iba a hacer la oferta pública abierta, la OPA. Pero resulta que ese mismo día, como a las 3, 4 horas, las acciones estaban valoradas en más de 300 dólares. O sea, hubo una hiper, ¿verdad? Inflación del precio porque la alta demanda de la acción generada en el mercado provocó que el precio se inflara. ¿Me explico? Entonces, cualquiera puede decir, bueno, está bien que eso le pase a don fulano, a don Mengano, que no tienen ni idea, pero estamos hablando de inversionistas que tienen una vida de trabajar de eso, ¿ya? Inversionistas de hueso duro, ¿verdad? Gente recia de carácter, con alta cantidad de experiencia de décadas, pero se dejan ir, ¿verdad? Por la misma tendencia de mercado. Entonces, eso que les estoy explicando son elementos que no están coincidiendo con lo que nos dice la teoría del mercado eficiente. Esas son como excepciones, ¿verdad? A lo que la teoría nos dice, pero son realidades que se dan. Entonces, sería interesante ver cuánto nos pueden ayudar las observaciones conductuales a entender aparentes anomalías. En español, damas y caballeros, no se puede dejar de lado el elemento subjetivo de las personas inversionistas a la hora de hacer este tipo de análisis, ¿verdad? Cuarto, un tema que es bien interesante de revisar, que probablemente muchas veces se pasa por alto e incluso ni siquiera hay personas, perdón, que ni siquiera lo consideran como eso. ¿Es la administración un pasivo fuera de balance? Siempre que las empresas calculan el valor presente neto de un proyecto, suponen en forma implícita que el valor de todo el proyecto es simplemente la suma de los valores de los flujos de efectivo de todos los años. En español, no toman en cuenta nada que tenga que ver con imagen reputacional, percepción de mercado, el tipo de gestión que han llevado, los resultados de la empresa como tal, etcétera. Es decir, el modelo es tan básico, tan sencillo y al mismo tiempo tan poderoso, ¿verdad? Que cuando se aplica es tan práctico que muchas veces se deja por fuera esos elementos y eso constituye un elemento de sesgo, ¿verdad? Porque, por ejemplo, si ustedes no me dejarán mentir, cuando se hace una evaluación de una empresa, cuando esta empresa está considerada como una empresa fuerte, una empresa eh, ambientalmente responsable, que genera elementos de equidad y de respeto, derechos de género, etcétera, es una empresa que suele ser muy bien vista en el mercado, presenta sus flujos de efectivo, da un resultado, y si a la par tenemos otra empresa que es todo lo contrario, pero también genera flujos de efectivo, y resulta que las dos dan el mismo valor presente neto, los valores de las empresas son distintos. A nivel de BPN son idénticos, no se discute, pero todo lo que está detrás de la cifra no se ha tomado en cuenta, ¿verdad? Entonces, eso es importante tomarlo porque una explicación a esto es de que el valor agregado por la administración de la empresa es menor que el costo de lo que está generándose en su gestión. Por ejemplo, si a mí me preguntan, dos empresas se dedican al rubro de los alimentos, por ejemplo.
Resulta de que una empresa es dirigida por una persona de 20 años de experiencia en el ámbito de los servicios alimenticios. Ha trabajado en 2 empresas de las cuales él se retiró porque le han salido mejores alternativas de trabajo, ¿verdad? Y está actualmente pues en este negocio. Y en la parte en otra empresa que el gerente es una persona que tiene 5 años de trabajar, recién graduado, ¿verdad? Y que únicamente tiene esa experiencia en el ramo de la alimentación, solo lo que tiene con esa empresa. Creería yo, no sé si me equivoco, que resulta más atractivo invertir en la primera, donde hay una persona con más experiencia, con más bagaje, con más conocimiento, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Eso yo lo puedo identificar hasta que investigo la empresa, hasta que estoy dentro de la misma. Si solo me bajo en una hoja de Excel, todo eso lo desconozco. Entonces, por eso es que es importante considerar cómo es gestionada una empresa en el momento en el que estamos nosotros valuándola. Eso es porque sugerimos que la administración puede ser un pasivo fuera de balance. Es decir, la administración hay que recordar que es un gasto para la empresa porque se le paga a la gente por trabajar, ¿sí? Pero resulta que es gracias a esa gente que vemos resultados favorables en el estado de resultados al final del año. Entonces, contablemente hablando, ¿verdad? Eso no aparece en el balance a lo sumo, tal vez como pasivos acumulados, ¿verdad? A lo sumo. Pero lo que es todo el gasto, todo ese impacto fuerte de gasto que hay por la gestión administrativa, generalmente no aparece. Pero ¿qué pasa? Las empresas son resultado de esa gestión empresarial. Cuando se le preguntaba a Peter Drucker cuál era la diferencia entre una empresa exitosa y una empresa quebrada, él dijo, la gerencia, punto. ¿Qué quiere decir? Que la cabeza o el responsable de ese tipo de gestiones es el que sobre el cual recae toda la responsabilidad, ¿verdad? Entonces, en la mayoría de empresas, administradores y empleados se convierten en accionistas y acreedores. Coinvierten, perdón, quiere decir que están a la par de en el caso de administradores y empleados, fuerza de trabajo, conocimiento, talento humano, etcétera, y accionistas y acreedores lo que aportan son recursos financieros, ¿verdad? El capital interno lo aportan los internos, el capital humano lo aporta el personal interno y el capital financiero lo aportan los inversionistas externos. O sea, hay que buscar ese equilibrio, ¿verdad? Entonces, hasta hoy se conoce muy poco en la forma en la que esta coinversión funciona. O sea, cómo realmente, pues, los recursos que son generados por terceros, por gente externa, son gestionados de manera correcta por la gente que está dentro de la empresa, ¿verdad? Entonces, por ahí va la inquietud. ¿Cómo la evidencia nos puede ayudar a detectar si realmente la administración es un pasivo que realmente le está generando valor a la empresa? Quinto, elementos que realmente llaman la atención porque ¿cómo podemos explicar el éxito de los nuevos valores y los nuevos mercados? En los últimos 30 años, las compañías y los mercados bursátiles han creado un enorme número de nuevos valores. Están las opciones, que ya les hemos hablado, ¿verdad? Futuros, opciones sobre futuros, bonos cupón cero, bonos tasa flotante, bonos con banda y techo, bonos respaldados con activos, bonos de catástrofe, los bonos de carbono, por ejemplo, que se venden en Europa, ¿verdad? Los derivados, que son activos financieros respaldados en activos reales, entre otros, ¿verdad? La titularización, por ejemplo, la criptomoneda, que es lo que está como más presente hoy por hoy, ¿verdad? Etcétera. La lista es interminable. En ciertos casos, es fácil explicar el éxito de los nuevos mercados o valores, otras veces no tanto. Por ejemplo, hoy por hoy, ¿por qué es más famoso Bitcoin que Ethereum? Las dos son criptomonedas. Las dos operan bajo esquemas de blockchain, ¿verdad? Para su creación y tranzas dentro de lo que es un mercado. Pero ¿por qué la gente, o por qué se escucha, perdón, que es más atractivo invertir en Bitcoin que en otra moneda? ¿verdad? Las dos son criptomonedas, claro, pero ¿por qué una más exitosa que otra? Ah, ahí es donde entra en juego. La investigación que realmente pues no arroja resultados tan concretos. ¿Por qué siguen inventando los bancos de inversión y vendiendo con éxito nuevos valores complejos que rebasan nuestra capacidad de evaluarlos? ¿Verdad? La verdad es que no entendemos por qué algunas innovaciones tienen éxito en el mercado mientras otras no despegan nunca. ¿Ya? Y eso, como les mencionaba, se debe a qué?
en el mismo tipo de mercado, el mismo tipo de activos, unos se disparan en rendimiento y en que son apetecidos por los inversionistas y otros pasan desapercibidos, ¿verdad? Entonces, hay muchos elementos por ahí que no es tan fácil de poderlos determinar. 6. Lo que les mencionaba, un elemento que constituye un punto y aparte en toda la gestión de finanzas corporativas de empresas multinacionales, nacionales, etcétera. Pago de dividendos. ¿Cómo se puede solucionar la controversia del pago de dividendos? Mucha gente cree que los dividendos son buenos. Otros creen que los dividendos son malos y la recompensa de acciones es buena. Y todavía otros más creen que, mientras las decisiones de inversión de la empresa no sean afectadas, la decisión de pagar dividendos no tiene importancia. Surge la pregunta, ¿la política de dividendos tiene realmente un efecto sobre el valor de la empresa? No existe un consenso definido al respecto. Varios ejemplos. Si usted compara una empresa japonesa contra una empresa norteamericana, usted va a estar hablando de agua y aceite en términos de dividendos. En Japón existe la regla no escrita de que toda empresa que funciona, que inicia operaciones ya de manera formal y tiene el esquema de financiamiento sobre la base de acciones, durante los primeros 20 años no reparte dividendos. Eso no está escrito en ningún lugar, pero es una regla que las empresas japonesas tienen. Durante 20 años, todo lo que la empresa genera se reinvierte en ella, ¿verdad? Se reinvierte. Por otro lado, tenemos las empresas norteamericanas. En las empresas norteamericanas es un pecado capital no repartir dividendos al final del año. O sea, se considera que una empresa tiene una gestión financiera mediocre si no puede repartir dividendos al final del año. Estamos hablando, por ejemplo, de empresas que, por un lado, no reparten dividendos y son exitosas, Toyota Motor Company, Nissan, Isuzu, etcétera, entre otras, Sony, Panasonic, etcétera, ¿verdad? Y por otro lado, tenemos empresas que, si no reparten dividendos, es la muerte para los accionistas. Tenemos Ford Motor Company, tenemos Chrysler, tenemos Apple, tenemos Google, etcétera. O sea, estamos hablando de gigantes a nivel empresarial con esquemas completamente opuestos de financiar, de operar, perdón, en cuanto al detalle de los dividendos. ¿Son empresas malas? No, para nada. Son referentes en el mundo, en su sector, pero tienen esquemas opuestos de funcionamiento. Por eso surge la pregunta. Entonces, ¿es bueno o es malo repartir dividendos? No se sabe, ¿verdad? No existe evidencia contundente que me diga que es bueno o es malo. Es más, hay teorías como por ejemplo la que planteó Modigliani y Miller, ¿verdad? Merton Miller y Franco Modigliani, donde habla de ciertos elementos de la teoría de dividendos. De hecho, se ganaron un premio Nobel en su momento ellos por plantear esas teorías respecto a cómo eran las utilizaciones de las políticas de dividendos en las empresas norteamericanas. Si realmente eran relevantes, afectaban el valor del negocio. Postularon una serie de hipótesis por ahí que fueron muy utilizadas en su momento, algunas debatidas, otras no, pero es lo que les digo, sobre el tema de apartado de dividendos es un tema bastante espinoso de tratar, bastante. Hay mucha teoría al respecto, hay muchísima información que ustedes pueden revisar, e irónicamente, un autor les va a decir que es pertinente generar la entrega de dividendos porque eso da valor a la empresa, y otros con la misma seguridad les van a decir que no, porque la evidencia a la que ellos tuvieron acceso denota que no es así. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es nuestra perspectiva? ¿Cuál es nuestra postura al respecto? Bueno, se las dejo ahí para que ustedes ya, en base a su experiencia, a su acervo, ¿verdad? De conocimiento y vivencias, determinen, ¿verdad? ¿Cuál de las dos podría ser por la que ustedes se sentirían más atraídos? Si consideran que sí, consideran que no, ¿verdad? Ok. Séptimo, ¿qué riesgos debe asumir una empresa? ¿Ya? Los administradores financieros terminan manejando el riesgo. Primero, una de las formas de reducirlo, perdón, de gestionarlo correctamente es, uno, reducir endeudamiento. Se asume que a mayor endeudamiento, mayor riesgo, ¿sí? Pero la evidencia ha demostrado de que una de las grandes bondades de la deuda es que es libre de impuestos. Entonces, si yo me financio o apalanco mis operaciones con más deuda que recurso propio, yo el riesgo lo transfiero a un tercero, ¿sí? Corro riesgo, claro, pero lo estoy compartiendo con otro, ¿ya?
Sin embargo, ¿qué se dice? Hoy por hoy, una de las formas de reducir el riesgo empresarial es que no se endeude tanto. ¿Va? Está bien. Pero dígale eso a un banco, por ejemplo, donde el 80% de su financiamiento parte de los depósitos a plazo fijo y cuentas de ahorro. Como que no tiene mucho sentido, ¿verdad? Entonces, ahí estamos considerando que no es tan sencillo decir de que una forma de reducir los riesgos son como de una receta, ¿verdad? Que tenemos ya definida. Puede funcionar en unos casos, puede que no. Otra forma de gestionar el riesgo, contratación de seguros. Aquí sí. El apartado del seguro le permite a usted generar la tranquilidad de que va a haber cobertura sobre siniestros, sobre imprevistos y sobre otros elementos por ahí. Ahora bien, la pregunta es, ¿qué tal si nunca lo ocupa? ¿Verdad? Porque tenemos casos, ¿verdad? Por ejemplo, un caso que está en el libro de Alfredo Díaz Mata de Matemática Financiera, cuando habla de la matemática actuarial, él mencionaba de que había una compañía aseguradora en México que tenía la particularidad de que era la única que daba cobertura contra siniestros y entre ellos estaban los terremotos. Durante décadas esa empresa estuvo vendiendo ese seguro y muchas empresas la compraban por años. Pero resulta que cuando se dio el terremoto destructivo en México, que creo que fue en la década de los 70, si no me equivoco, todas las primas de seguro que se pagaron en ese momento no fueron suficientes para dar cobertura a toda la cantidad de plata que tuvo que gastar la empresa aseguradora para cubrir a todos los afectados. Es decir, riesgo hay, claro, pero se puede trasladar a un tercero mediante la adquisición de un seguro. Ahora bien, en teoría, ¿verdad? Uno lo que busca es transferir riesgo, pero primero Dios para nunca usarlo. Pero ¿qué sucede si requiere la utilización y no lo tiene? ¿Verdad? Entonces, esa es otra forma de reducir riesgo. Y tercero, entre otras, ¿verdad? La contratación de forward, swap, derivados, etcétera. Cualquiera de las opciones financieras que habíamos hablado. Todas estas acciones reducen el riesgo, pero eso no siempre es bueno. ¿Por qué? Porque realmente el punto en la administración de riesgos no es reducir el riesgo, sino agregar valor. Es decir, si yo me dedico como gestor de finanzas única y exclusivamente a reducir el riesgo, estoy generando un nivel de cobertura magnífico, bienvenido. Pero desde la perspectiva financiera agrego valor. Desde la perspectiva empresarial, ¿vuelvo competitiva y más rentable mi empresa? Bueno, eso es debatible, ¿verdad? Porque en la práctica, las decisiones de administración de riesgos interactúan en formas complicadas. Lo que estábamos mencionando, ¿verdad? Imagínense contratar un seguro para un siniestro, por ejemplo, ¿verdad? Y resulta de que ese seguro se ha pagado por 20 años y nunca se ha usado. ¿Cuánto dinero es eso? ¿Verdad? Ahora bien, veámoslo desde esa perspectiva. Contratan el seguro, lo pagan por 20 años, se dan cuenta que no se ocupa, lo cancelan y el año de que lo han cancelado le sucede el siniestro. ¿Me explico? O sea, es bien complicado. O sea, si hay un elemento que realmente le va a hacer quemar neuronas, damas y caballeros, es cuando estén viendo la asignatura de gestión de riesgos. Esa materia en ese aspecto es espectacular. Les va a generar un acervo de experiencia y conocimiento, un criterio de decisión muy afilado en términos de cómo realmente proceder en términos de finanzas, ¿verdad? Porque la idea fundamental es esta. No necesitamos específicamente estar reduciendo riesgos, sino que también debemos agregar valor. 8. ¿Cuál es el valor de la liquidez? Se nos ha dicho, ¿verdad? A todos los que estamos formados en el campo de las ciencias económicas, de que la liquidez es básica, es clave, es medular para que toda empresa sobreviva, porque toda empresa opera en base a constantes movimientos de dinero. Va, perfecto, ahí estamos claros. Pero resulta de que a diferencia de certificados de tesorería, acciones, bonos, etcétera, el efectivo no paga interés. Es decir, el dinero en efectivo como tal no genera ningún rendimiento, rendimiento cero. Por otra parte, el efectivo ofrece muchísima más liquidez que un certificado de tesorería. Es decir, no me genera rendimiento, pero sí me genera liquidez para cubrir compromisos de corto plazo que a medida de esto van venciendo. ¿Ya? Entonces, la gente que conserva efectivo debe creer que esta liquidez adicional compensa la pérdida del interés. En español, aquí entra en juego lo que se suele conocer como gestión de fondos, ¿verdad? O tesorería de corto plazo, gestión financiera de corto plazo o administración del capital de trabajo. Es decir, estamos hablando de que tenemos que saber tener claro que el hecho de contar con más dinero del que necesitamos es un problema. Recordemos,
toda empresa debe tener dinero por tres motivos. Motivos de transacción, que son los que tienen que ver con sus operaciones normales. Motivos de precaución, que tienen que ver con el hecho de prevenir cualquier eventualidad o prepararse ante una eventualidad. Y tercero, especulativos. Motivos especulativos. Es decir, si ya cubrí mis operaciones diarias, ya tengo cobertura para algún riesgo que pueda suceder y me sobra dinero todavía, pues lo invierto, ¿verdad? Para obtener algún tipo de rendimiento. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si usted no tiene la cantidad específica de dinero, ¿verdad? Que realmente necesita, entonces usted está generando costos de oportunidad, porque tiene dinero ocioso que no está invirtiendo. Por otro lado, si usted tiene menos dinero del que necesita, está en un verdadero problema por insolvencia técnica, ¿verdad? Entonces, eso es lo que en términos de finanzas se conoce como gestión de efectivo, ¿verdad? Para la determinación de los saldos reales que efectivamente se van a requerir. Entonces, partiendo de ahí, se busca que exista un equilibrio, ¿verdad? Entre la cantidad de dinero que tengo disponible de inmediato para cubrir cualquier eventualidad o para operaciones y aquella cantidad que tengo invertida en algún tipo de inversión que me genera rentabilidad. En equilibrio, el valor marginal de la liquidez adicional debe igualar la tasa de interés de los certificados. ¿Ya? Es decir, que si yo tengo cobertura completa de todos mis compromisos, toda cantidad, todo dólar adicional, yo debo invertirlo para que me genere rendimiento. Así de sencillo. Sabemos que el valor marginal del efectivo para su tenedor declina con la cantidad, pero no entendemos realmente cómo evaluar el servicio de liquidez prestado por el efectivo, por lo que no podemos decir cuánto efectivo es suficiente o con qué facilidad podría la empresa captar. Es decir, pueden haber tres empresas del mismo rubro con el mismo tipo de operación y las tres empresas tener saldos mínimos de efectivo diferentes, ¿ya? Y dedicarse exactamente a lo mismo. ¿Pero por qué? Por su naturaleza, condiciones, etcétera. Hay diferencias en la cantidad mínima de efectivo que se requiere para operar. Entonces, no es tan sencillo, ¿verdad? Definir con claridad qué tanta liquidez debe tener una empresa y por qué la debe tener. ¿Sí? Noveno, algo que se dio mucho allá en la década del año 2000 a 2010. ¿Cómo podemos explicar las olas de fusiones? A finales de los 90, todo el mundo parecía estarse fusionando, ¿verdad? De repente, en los primeros años del siglo XXI, las fusiones ya no estaban en el orden del día. Para 2006-2007, el negocio de las fusiones estaba en auge otra vez, o sea, es como una ola, ¿verdad?, de crecimiento de ese tipo de actividades, y especialmente por adquisiciones de sociedades de capital privado. Eso en el mercado norteamericano, ¿verdad? Desde luego, hay muchos motivos plausibles para las fusiones. Si uno destaca una fusión particular, suele ser posible pensar en alguna razón por la que esa fusión podría tener sentido, pero eso nos deja con una hipótesis especial para cada fusión. Por ejemplo, sería conveniente que una institución financiera se fusionara con una institución de seguros, podría ser. Sería conveniente que una empresa que vende vehículos, por ejemplo, tenga como valor agregado una empresa o una división que se encargue de realizar la parte de préstamos, sí. Pero ¿qué tal si mejor esa concesionaria se alía con una institución financiera y en conjunto sacan una promoción para beneficio mutuo? No sé, o sea, alternativas pues que pueden irse considerando acorde al tipo de negocios. En ese sentido, ¿qué es lo que se puede decir que nos puede dar éxito o no? No depende necesariamente del mercado, no depende necesariamente de la evidencia. Se hace más que todo muchas veces por especulación, ¿verdad? Vamos a ver qué tal nos va. Trataremos de ver de qué manera logramos un resultado favorable con ese vínculo. Ejemplo, ¿de dónde ha surgido la idea de que en las gasolineras 1 existan las farmacias San Rey? Perdón, la farmacia San Nicolás. Si usted recuerda, hace alrededor de 10 años, eso era inconcebible, que dentro de una gasolinera usted encontrara una farmacia. Ahora no, hoy es prácticamente la norma, ¿verdad? Estamos hablando de un tipo de fusión en el que dos empresas convergen, ¿verdad? Generan economías de escala y aprovechan pues sus capacidades productivas. Y es un negocio que ha funcionado. Hasta el día de hoy es un modelo de negocio bastante bueno, ¿ya? Tenemos, por ejemplo, el caso de lo que ha sucedido
con empresas como Grupo Lorena. ¿Qué pasó con Grupo Lorena? Cuando estaban viendo el detalle de que había opciones de inversiones en otros ámbitos, además de lo que era la pastelería y comida, surgieron otras ramas de negocio como por ejemplo Don Beto, ¿verdad? La Fontana, Tartaleta, COI. Estamos hablando de empresas que siempre el giro de comida, pero de segmentos diferentes. ¿Qué es lo que ha pasado? En este caso hubo fusión. No, fueron creadas acorde a sus capacidades productivas. ¿Sí? Otro ejemplo, Grupo Campestre. Este es un ejemplo que me encanta mencionar porque partiendo de lo que hubiera sido la necesidad de fusionarse con otras empresas, ellos lo que hicieron mejor fue hacer economía de escala hacia atrás, ¿verdad? Tenían la cuestión de la venta de pollos en cuanto a lo que era el servicio de comida. Magnífico. Necesitaban comprar pollos. ¡Pum! Crearon su propia granja. Después de eso, bueno, pero hay que darle de comer a los pollos. ¡Pum! Crearon la avícola campestre. Y así pueden ir viendo ustedes de que a medida se va haciendo esa integración hacia atrás, están creando una empresa basada en un grupo, ¿verdad? En un colectivo de negocios, que si no hubiera sido concebido de esa manera, hubiera sido resultado de fusionarse con otras. Entonces, ahí es lo que les mencionaba. Pudieron ser que las fusiones en su momento fueron lo mejor, ¿va? Lo ultra plus, la panacea, pero ahora la evidencia ha determinado que no. Y tenemos dos grandes ejemplos acá en nuestro país, en la zona oriental, lo que les he mencionado. Grupo Lorena y Grupo Campestre, ¿verdad? ¿Hay que fusionarse? No, no se ocupa. Lo hicieron a través de sus propias economías de escala. Pero está lo que les mencionaba. Hoy por hoy, por ejemplo, la concesionaria Motores de Asia, ¿verdad? Que es la que vende los vehículos JMC y que también vende los vehículos Volkswagen, ha hecho alianzas con algunas instituciones financieras de acá del país para que sean distribuidores directos de los créditos a través de los cuales se consiguen esos vehículos. Entonces, estamos hablando de un tipo de alianza estratégica, ¿verdad? Que no necesita que las empresas se fusionen, pero sí generan valor agregado cuando se combinan las dos. ¿Sí? Entonces, todavía hay que determinarse cuánto pueden ayudar las teorías respecto a lo que son las fusiones, ¿verdad? O las olas de fusiones que suelen haber. Y décimo, la última parte o la última idea de lo que estamos discutiendo. ¿Cómo podemos explicar las diferencias internacionales en la arquitectura financiera? Hay importantes diferencias internacionales en la forma legal de los negocios, su propiedad, gobierno y fuentes de financiamiento. No es lo mismo que se monte una empresa formalmente en El Salvador que en Costa Rica. No es lo mismo que se monte una empresa formalmente en Guatemala que en Panamá, ¿verdad? Marcos jurídicos diferentes, marcos tributarios diferentes, elementos de situación de mercado diferentes, regiones diferentes, etc. Entonces, por ejemplo, dice el autor, en Estados Unidos y en la mayoría de otros países de habla inglesa, las grandes empresas se organizan como corporaciones públicas con acciones. Es lo que aquí en El Salvador conocemos como sociedades anónimas, ¿verdad? En el código en el código mercantil, así se refieren, sociedades anónimas, ¿verdad? Que se comercian de manera activa, propiedad dispersa y acceso relativamente fácil a mercados financieros. En otros países, los negocios son a menudo de propiedad más cerrada y los propietarios tienen más que decir sobre la forma en la que se manejan. Ejemplo, el sistema bancario de nuestro país se caracteriza porque es, en esencia, un sistema bancario privado. Solamente hay dos bancos, ¿verdad? Que tienen algún tipo de participación de fondos estatales, hipotecario y de fomento. La clave es que se ha considerado, según la idea, ¿verdad? Que se manejó en su momento, que la privatización de la banca iba a generar la más alta eficiencia y productividad del segmento. Y bueno, si comparamos esta banca a la que teníamos en la década de los 90, pues evidentemente hay una gran diferencia. Pero si usted compara la banca de nuestro país con la de Costa Rica, donde el banco más grande de Costa Rica es un banco público, usted se da cuenta que no es del todo cierto, de que el privatizar las cosas las vuelve eficientes. El Banco Nacional de Costa Rica es un banco que es alrededor de 20 veces más grande que el Banco Agrícola de este país y es un banco eminentemente público que da cátedra sobre lo que es el manejo de servicios financieros. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir? Desde la perspectiva de los marcos regulatorios, ¿verdad? Estamos hablando de elementos muy distintos. Por ejemplo, aquí estamos manejando nosotros
entre un 25 y un 30% de ley de impuestos sobre la renta, ¿verdad? El impuesto que se carga a las rentas obtenidas en el año. El mismo porcentaje opera en Panamá, que ronda entre el 25 y el 30. En Costa Rica opera de forma escalonada, que va desde el 5% hasta el 20%. Es decir, en los tres países pagamos impuestos sobre la renta, sí. ¿Hay similitudes con algunos? Sí, pero también hay grandes diferencias. Entonces, por eso es que Costa Rica es un país que se considera que tiene un marco regulatorio más amigable, pese a ser uno de los países donde el costo de la vida es más alto. ¿Pero por qué? Porque el poder adquisitivo de la gente también lo es. El salario mínimo en Costa Rica anda alrededor de los $750, más o menos. El salario mínimo en Costa Rica. Aquí tenemos 360 para el sector comercio y servicios. Entonces, no es raro que algo que aquí nos cueste 2 coras, $1, allá esté costando de 2 a 3. ¿Ya? Entonces, son elementos propios de que la misma economía, ¿verdad? Lo genera, pero también tiene que ver con eso. La forma en la que los marcos regulatorios operan. Es frecuente que los bancos desempeñen un papel mucho mayor en el financiamiento de las empresas y mantengan los ojos puestos en su avance. Eso opera en empresas, por ejemplo, que están del lado de México hacia abajo. ¿Cuál es la forma favorita de financiarse de las corporaciones en Estados Unidos? Deuda, pero no mediante préstamos, sino que mediante bonos. ¿Ya? O sea, lo que a las empresas les encanta es generar instrumentos de deuda de largo plazo y no necesariamente cargar la obtención de préstamos. ¿Me explico? Estamos hablando de que son realidades diferentes y les funciona muy bien. O sea, en Estados Unidos es prácticamente la norma. Revise usted, por ejemplo, a Lawrence Gitman, revise usted, por ejemplo, a Scott Besley o a James Van Hort, que son autores bestseller para lo que son los textos de finanzas en pregrado, y todos le van a coincidir en que cuando en términos académicos se empieza a ver cómo se gestiona la deuda de largo plazo, todos asumen por conveniencia que la deuda a largo plazo mejor es la de los bonos. Toditos. Ninguno le habla de préstamos bancarios, ninguno le habla de sobregiro, ninguno le habla de cuestiones de financiamiento rotativo, nada. ¿Qué mencionan ellos? Bonos. ¿Me explico? Eso en Estados Unidos. Aquí no. Aquí no es tan fácil que una empresa en nuestro país, por ejemplo, diga, ah, vamos a emitir bonos. ¿De dónde? No es tan sencillo. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se hace a través de la obtención de préstamos, ¿verdad? A través de instituciones bancarias, instituciones cooperativas, instituciones financieras. Y en el caso de los bancos, lo hacen a través de bancos de segundo piso, ¿verdad? Entonces, son elementos que son bien particulares y que dependen de la zona geográfica donde se está. Asimismo, en muchos países los negocios se combinan en conglomerados diversificados que pueden distribuir capital de las partes que tienen excedente a los que tienen escasez de capital. ¿Qué es lo que pasó, por ejemplo, con nuestros bancos? Digo nuestros entre comillas, ¿verdad? En el sector financiero, cuando se dio la crisis financiera del 2008. El primer banco que cerró otorgamiento de crédito fue el Scotiabank. Cuando el Scotiabank supo del colapso que había tenido la banca norteamericana, giró instrucciones desde su sede principal a todas, desde su sede corporativa, perdón, a todas sus sedes en el mundo, señores, paren el otorgamiento de créditos. Punto. ¿Por qué? Porque recordemos que los créditos se daban con el dinero de la gente. Entonces, ¿qué hicieron? Previeron, ¿verdad? La posible realidad, el posible escenario en el que la gente llegara de forma masiva a retirar sus fondos. Entonces, para no descapitalizarse, ¿verdad? Lo que dijeron, señores, ya no otorguen créditos. Y así pasó por alrededor de un mes, mes y medio, el Scotiabank. Y buenas instrucciones recibieron otras instituciones, ¿verdad? Banco Agrícola, el HSBC en aquel entonces, etcétera, ¿verdad? Entonces, son realidades que en alguna medida las hemos vivido, pero nos dan la pauta precisamente eso. ¿Cómo es posible de que se puedan homologar, ¿verdad? Las diferencias internacionales que hay en la arquitectura financiera. Complicado. Y eso es precisamente lo que vuelve tan desafiante este tema, ¿verdad? Esta realidad del conocimiento de finanzas. Entonces, básicamente, por ahí más o menos está el detalle de la discusión. Me gustaría saber si hay preguntas, comentarios o inquietudes. ¿Alguna idea que deseen que se pueda ampliar? Queda abierto el espacio.
Ok, si no hay preguntas, entonces, compañeros, yo creería que lo que es la discusión de esta jornada es, como les he dicho, es pretender dejarles a ustedes todas esas inquietudes, todos esos elementos, ¿verdad? De lo que ya se da por sentado en finanzas y todo aquello que nos falta comprobar, porque en este camino que ustedes van empezando, en más de algún momento, van a entrar en esa discusión, van a entrar en esa dinámica, ¿verdad? De destruir conocimiento y crear otro, ¿verdad? Para efectos de que se vaya generando ya esa aprehensión de competencias. Entonces, si no hay más inquietudes, pues por el momento voy a ir finalizando la grabación para después dedicarme a explicarles la actividad que vamos a realizar para cerrar lo que es la asignatura.